En temas de comercio exterior, este lunes, a través de Robert Lighthizer, titular de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, la administración de Donald Trump fijó su posición para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Este es el reporte. Este lunes el gobierno de Estados Unidos dio a conocer por medio de un comunicado los objetivos que tendrá como prioridad en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre los cuales destacan agregar un capítulo de economía digital, mejorar el acceso al mercado en Canadá y México para la manufactura, agricultura y servicios de los Estados Unidos, eliminar las restricciones a la propiedad intelectual, poniendo como objetivo específico una reducción del déficit, pues tan solo en marzo pasado Estados Unidos compró a México mercancías por un valor de $28,000 millones y solo le vendió $21,000 millones, teniendo un déficit comercial de $7 millones. Desde que se firmó este acuerdo, las exportaciones e importaciones crecieron hasta 600%, colocando a México como uno de los principales socios comerciales, no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. La relación comercial con dos de las mayores economías del mundo alcanzó al cierre de 2015 los $566,482.4 millones, cifra muy superior a los 84,920.3 que se registraron en 1993, previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. El pasado 7 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo estadounidense Donald Trump se reunieron por primera vez en la cumbre G20 en Alemania, donde intercambiaron puntos de vista sobre temas relevantes, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y que estoy seguro habrá de contribuir a mantener el diálogo fluido que nos permita avanzar en la renegociación. Sin embargo, ese mismo día la Casa Blanca dio a conocer un video donde se informó que el tratado deberá tener una total renegociación. And that's why we are pursuing a total renegotiation of NAFTA. And if we don't get it, we will terminate. That is, end NAFTA forever. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró con una actitud positiva ante la renegociación. President Peña Nieto and I have obviously an excellent relationship in which our alignments on values, on opportunities, on the way we regard NAFTA, on the positive role we want to play. Por lo pronto, México se prepara para llevar a cabo la modernización del Telecán. El gobierno realiza consultas públicas y trabaja estrategias con los sectores involucrados, quienes podrían verse afectados o beneficiados con los cambios. Incluso como táctica, buscan nuevos horizontes. Son los productores mismos los que van a estar aconsejando al gobierno, pues los negociadores mexicanos no van a dar un paso si no hay un consenso con los productores nacionales. Por su parte, Estados Unidos también trabaja con propuestas de su gabinete y del sector empresarial. A partir del 16 de agosto iniciará el proceso de remodelación del acuerdo trilateral. Si alguna de las partes se considera en desventaja y desea salirse del tratado, debe notificarlo por escrito a los otros países con 6 meses de anticipación. Por su parte, México tiene su posicionamiento. México está de acuerdo en modernizar nuestro marco del Telecán, no a la imposición de aranceles, tanto comerciales como no comerciales, es decir, barreras no arancelarias. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es uno de los más importantes para México. Sin embargo, nuestro país cuenta con una red de otros 11 tratados con 44 países, que permiten el libre comercio de diferentes productos. México está preparado para tener proveeduría, en el caso de los granos que acabo de repetir, proveeduría proveniente de Sudamérica, en condiciones preferenciales, es decir, sin arancel. De acuerdo con los expertos, la posición de México ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio es tener mayor apertura sin caer en un retroceso que pueda afectar al país. El ideal, beneficio para las tres naciones. Los resultados se verán después de que los representantes comerciales de los tres países se sienten y negocien los cambios en la mesa. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.